Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos como cada jueves, esta vez conectándonos para concluir con el tema de cómo detectar al maltratador que probablemente está cerca de nosotros y no nos hemos dado cuenta. Allí estamos conectándonos con todos los que siempre nos acompañan cada jueves. Les agradezco tomarse la paciencia de buscar este espacio de encuentro y no se olviden de darle like a nuestra página, no se olviden de acompañarnos y no se olviden de compartir el video con sus páginas para poder que la información pueda llegar a más personas. Les agradezco entonces cómo detectar al maltratador que está muy cerca, que es nuestra pareja o que está alrededor nuestro y pretende que lo sea. Tal vez no nos hemos dado cuenta y tal vez creamos que, bueno, a nosotros no nos va a tocar, ¿no? A veces pensamos, no, eso no me va a pasar a mí, ¿qué me va a pasar a mí? No, si él es muy correcto, muy gentil, muy cariñoso, muy galante, se porta muy bien y le trae flores a mi mamá, entonces no creo que ocurra nada, no es, parece una persona completamente normal, entonces no tendría que ser un maltratador. A veces minimizamos, a veces justificamos, a veces racionalizamos, a veces buscamos que calce en ese modelo, en esa imagen que nosotros queremos ver en la pareja. Muchas veces queremos ver en la pareja algunos rasgos, algunas características, y de hecho ni siquiera están, pero nosotros las vemos. Esto ocurre durante, por ejemplo, el primer año de la relación de pareja. Por lo general estamos embebidos en una situación altamente endorfínica y también dopamínica, donde por lo general no vemos en la otra persona las cosas negativas o aquellas que pudieran preocuparnos. Vemos solamente lo que nos gusta y lo que quisiéramos ver. Y es este grado de enamoramiento, que es un grado de una forma de mirar las cosas a través de la dopamina, a través de las endorfinas, a través de la oxitocina que tenemos como neuroquímicos. A través de esas sustancias miramos cuando tenemos enamoramiento. Este enamoramiento que es como el primer impacto químico que ocurre con esta otra persona cuando ensamblamos o decidimos formar una pareja. A menudo esta primera impresión, esta primera cercanía, este primer impacto, no es el que se mantiene por el resto del tiempo. Déjeme decirle que cuando usted llega de repente al cuarto, quinto año, si deciden convivir, si deciden casarse, usted va a conocer probablemente a una persona que no conoció. Y usted puede decir, pero entonces me engañó, porque entonces mintió, porque entonces fingió, porque se hizo el buenito y ahora saca las garras. Eso lo he escuchado muchas veces. Sí, después al comienzo era muy bueno y todo, y después sacó las garras. Así, con esos términos, algunas personas me lo han dicho. Y no es que necesariamente sea tan distinto, es que algunos rasgos es difícil darse cuenta cuando uno está enamorado. Cuando uno está enamorado, todo lo que presenta la pareja es bueno. Todo lo que presenta la pareja es magnífico, todo tiene una justificación, tiene una explicación y tiene también una manera de interpretarse. Muchas veces esa manera de interpretarse incluso tiene que ver con cómo tú te relacionas conmigo, con cómo estoy siendo percibida yo o con cómo me miro y me valoro a mí misma. Si vengo de un hogar complicado, vengo de un hogar difícil, vengo de un hogar con agresión, con maltrato, por lo general el maltrato que no exceda en frecuencia e intensidad a aquel que yo viví, pues no es maltrato, es solamente, bueno, una cosa a la que yo ya estoy acostumbrada, ¿verdad? Entonces no nos damos cuenta. Yo les decía el jueves pasado que hay características que podemos detectar en la persona, en la pareja, en aquel con el que compartimos, con el que estamos saliendo, porque incluso esto es una alerta.
para que si usted no está todavía casada, si usted aún no está en una relación formal, pero está allí de saliente, está allí de dejando que la relación se vaya acercando, se vaya haciendo más íntima cada vez, usted se tiene que percatar que esa persona es intolerante, si es muy galante, muy correcto con todos, pero con usted no lo es tanto. No lo es tanto, pero sí con la madre, con el tío, con la familia, pero con usted no tanto. Ya esto es un indicador que algo no está bien. Entonces es intolerante, es decir, no espera. Por ejemplo, pues es posible que cuando uno llega tarde, tal vez pueda la persona incomodarse porque uno llegó un poco tarde, pero si esta actitud de intolerancia es, digamos, morfológicamente muy intensa, y la persona se enoja de tal manera que es un conflicto, que entonces es descomunal porque usted llegó 10 minutos tarde a la cita, este es un indicador que hay que tomar en cuenta, porque esas intolerancias, a menudo con la pareja, debe haber un poco de concesividad, debe haber un poco de paciencia. Cuando eso no ocurre, es que hay que parar la oreja y hay que tener un poquito de cuidado. Luego, cuando vemos que hay, por ejemplo, cierto grado de autoritarismo, es lo que le mencioné el jueves pasado. El autoritario es el que toma la última palabra, es el que tiene la decisión final, no consulta. Él dice, no, vamos a tal sitio. Por ejemplo, están ustedes yendo a comer, a almorzar a algún lado y de pronto usted le dice, vamos a tal sitio, no, ese no me gusta, vamos acá. Y listo, tomó la decisión. Eso se llama autoritarismo, ¿correcto? O, por ejemplo, si usted le explica la manera de pensar suya sobre la religión, por ejemplo. De repente usted es católica y él es, no sé, evangélico, maometano, alguna otra religión, y se enfrasca en una religión un debate de religión de manera tan intensa que empieza con los insultos, empieza con las ofensas, ya no solamente discute del tema, sino agrede a la otra persona. Entonces ahí estamos notando que hay pensamiento rígido, ¿no? Pensamiento rígido. Pensamiento dicotómico, aquel también que puede presumir de que no. A mí me gustan las cosas bien claras, o es blanco o es negro. A mí no me gustan las medias tintas, que sí, que no, así no. Si lo escucha usted hablar así, a puntos medios no le gusta. No, a mí las cosas tibias no me gustan. Ah, muy bien. Si usted nota eso, es una característica que pudiera estar hablando de un perfil del maltratador. Tenga cuidado, tome nota, sea observadora y ya van sumando. Hasta aquí tenemos intolerante, cortés y enamorador, autoritario, pensamiento rígido. Estamos hablando del pensamiento dicotómico, ese que es o es blanco o es negro o es rojo o es azul, pero no puede ser a medias, ¿no? 5. Luego viene esta suerte de chantaje emocional. Usted le dice, hoy día yo no quiero salir porque estoy un poco cansada, discúlpame, puede que nos veamos el fin de semana. Y él empieza, claro, a mí no me das importancia, yo no soy importante para ti, todo el mundo es importante, a ti no te importa si yo te estoy esperando, no. Claro, si tú toda la vida es así, toda la vida me dejas así, yo siempre soy la última rueda del coche, que no sé qué. Ese chantaje emocional es para que usted se sienta culpable y diga, ay, sí, pobrecito, de repente yo lo estoy haciendo sentir mal, ¿verdad? Para que usted se sienta mal. Entonces hay chantaje de por medio y esta persona que no acepta, por ejemplo, que usted le examina, le observa algún error por ahí y le observa y le dice, mira, me parece que aquí te equivocaste, sería bueno que lo hagas así. Entonces le salta al cuello con una ira terrible porque no soporta que nadie lo critique. Sí, ¿a ti qué te importa? ¿Tú acaso sabes más que yo? Tú es por solo una corrección que le hizo. Entonces estamos hablando del perfil de una persona que no acepta ni la crítica ni la autocrítica, ¿no? Y entonces esto sí es un toque de alarma. Ya no estamos hablando de que hay que tener cuidado, acá ya hay alarma. Si suma todo esto, ya estamos hablando de que hay una alarma que tenemos que tener en cuenta. Si además esta persona un día está feliz y otro día está muy enojada y otro día está furibundo, entonces estamos hablando de que esta persona cambia de estados de humor. Eso significa que la neuroquímica en su cerebro no tiene una regulación muy estable y que de repente los niveles de saturación están vencidos. Es decir, o hay mucho o hay demasiado poco. Entonces ya estamos hablando de situaciones de
alto riesgo. Si además sumamos, por ejemplo, de que estas personas, que cuando usted dejó de verlo hoy día y mañana le dice, no, voy mañana, claro, seguro que tú no me quieres, seguro que ya te cogiste otro, seguro que ya te están enamorando otros, y empieza a hacerse el ofendido, el resentido, chantaje, manipulación, hipersensibilidad. Ahí estamos hablando de una cosa un poco más definida que nos acerca al perfil del maltratador. Ojo, ese perfil del maltratador probablemente, o sea, a veces creemos que el perfil del maltratador tiene que ser propio de una persona que es de repente con una cara particular, con una ropa en particular. No, no necesariamente. Estas personas al menos son personas que usted la va a ver con mucha normalidad. Pero acá viene el punto de quiebre que quiero que tome usted interés, porque hasta aquí todo lo que he mencionado es un repasito de lo que hemos visto el jueves pasado. Pero a partir de aquí se va a dar cuenta usted de que si estamos frente a un perfil de este maltratador, esta condición es que empiezan a cortarle las alas a la persona. No quieren que salgas con tu amiga, no le gusta tal amigo, tal otro amigo, no le gusta aquel, no le gusta allá, no le gusta que vayas de visita donde los primos, las primas, no le gusta que llames a cada momento a tu mamá, a tu familia, y empieza a hacerte sentir tan mal que tú de pronto dices, mejor la llevo a la fiesta en paz y ya no llamo a nadie, total, no, ellos no deciden mi vida y yo estoy acá tranquila. Y empiezas a alejarte de tus amigos, empiezas a alejarte de tu familia, sin darte cuenta de pronto ya nadie te llama, de pronto ya no estás en el Facebook enlazada con nadie, ni en tus redes sociales, de pronto él te convenció para que canceles las redes sociales porque dice que te distraes mucho y que tú debes estar muy tranquila para que estés en casa o para que lo esperes a él. De pronto todas esas características se van a ir notando. Este punto de quiebre es muy importante. Cuando aíslan a la persona de su entorno, de su contexto familiar y social, ya estamos hablando de un grado de peligro. Ya estamos hablando de que hay cercanía a ese perfil del maltratador. No busquemos justificación. No me diga usted, no es porque él quiere que estemos juntos, que nadie nos moleste, que estemos en paz. Mentira, eso es cuento. Es tu justificación para mantenerte al lado de ese maltratador, porque tal vez tú tengas ese perfil de víctima. Lo dije la semana pasada, cuando hay un victimario es porque hay siempre alguien que tiene condiciones de víctima, ¿sí? Patricia Yanet dice, buenas noches Victoria, parece que conociera a mi ex, lo describe perfectamente. Oh, qué bien, qué bueno que nos estemos acercando a esa identificación. Bienvenida Patricia, me complace tu compañía. Muy bien, entonces, una vez que ya está la víctima alejada de la familia, ojo, ya estamos hablando de alarma, empiezan a subir el tono de las llamadas de atención. Si antes se enojaba, se hacía el ofendido, ahora ya no. Ahora empieza el maltrato. Empieza, por ejemplo, no, ¿qué vas a hacer? No quiero, pues no quiero comer, no quiero. Por ejemplo, tú le vas y le sirves un lonchecito, tu plato de comida. No quiero, no me sirvas. Con una cara de palo, con un tono de voz inadecuado, con un tono de voz bastante golpeante. Entonces estamos hablando de una característica muy típica, ¿ya? ¿De quién? De que hay ejercicio de crueldad, ejercicio de insensibilidad, hay aplicación de maltrato verbal. Maltrato verbal que a veces uno puede decir, bueno, es una suerte de abuso verbal, pero no hay gran cosa. No, señora, no, amiguita, no es así. Cuando ya hay maltrato verbal, aunque sea con una sonrisa en la cara, ese maltrato tiene un propósito, llegar directa y de frente a tu ego. Llega de frente a erosionar tu autoestima. Si tú tienes ya una condición de víctima porque probablemente el papá te golpeaba o te maltrataba o te insultaba o la mamá te perseguía, qué sé yo, entonces si ya tienes una condición de víctima preconcebida, guardada allí, que tú no sabes que la tienes, y entonces probablemente él se dio cuenta a tiempo de que tú tenías esas condiciones y empezó a subir el tono y la intensidad y empieza a plantearte este tipo de cosas
y ya empieza a quererte controlar, empieza a soltarte frasecitas como, no, ¿qué vas a poder tú? Pues las mujeres nunca saben manejar, ¿qué vas a poder manejar tú? Eso no es broma. Ojo, estimada amiga, eso no es broma. Eso es un anuncio de que viene detrás una retahíla de adjetivos calificativos anulantes, destructivos, erosionantes de la autoestima. Cuidado, mucho cuidado. Entonces ya empiezan ahí el ataque y por cierto, no llores. Ojo, no llore usted porque si llora, alimenta, lo nutre, lo engorda en esa facilidad que tiene para sentirse poderoso. Entonces, si llora usted y pretende que con el llanto lo va a sensibilizar y lo va a manejar para que se calme, mentira, no ocurre así. Así que mucho cuidado, guárdese las lágrimas para cuando esté con su mamá o cuando esté sola. No llore porque ya estamos frente a alguien que tiene esta condición de maltratador, a quien el llanto de la víctima lo enerva, lo endulza, lo engorda, lo fortalece, le da poder. ¿Correcto? Ojo con eso. Y usted, por ejemplo, después de llorar, a veces piensa, ay, seguro ya se siente mal, ya lo convencí. Y está usted esperando que él se arrepienta y que venga a pedirle perdón. Pues espere sentada porque eso no va a ocurrir. Él no va a pedirle perdón nunca. Ese maltratador jamás pide perdón, salvo que cuando ya golpeó, ya la chancó, ya le reventó un pómulo, ya le rompió un hueso, entonces, y usted se escapó y se fue donde la vecina, allí, y pasa 2 días sin verla, y recién viene y dice que está arrepentida y le trae flores y qué sé yo, y tortas y todo lo que quiera. Pero eso, por cierto, ya sabemos que es cuando concluye este ciclo de violencia efectiva. Pero en este punto, cuando él agrede verbalmente, emocionalmente, nunca se va a arrepentir. Probablemente si usted sigue molesta, sigue llorando todos los días, 2, 3 días del cuarto, ya, pues ya pasó, ya, déjate de llorar. A lo más le va a decir una cosa así. O le va a querer pasar la mano diciendo, ya pasó, así, cuando peleamos nos ponemos así, pues. Y habla en plural como si los dos hubieran actuado de la misma manera. Entonces, ojo, no se arrepienten, no se disculpan, pero empiezan a usar cierto tipo de promesas para que usted se calme y para que darle el caramelito, ¿no? Entonces, esas promesas tienen que ver con, ya no hay que pelear, mejor, vamos a la playa este fin de semana, te invito, vamos a pasear a la casita de playa de un amigo. O si no, le dice, mira, ¿sabes qué? Este fin de mes yo te prometo que vamos a hacer un paseo y vamos a conocer la selva, vamos a pasear lindo. Promesas. Promesas que por lo general son mentiras, no se cumplen. Son el caramelito para que usted se enganche con el dulcecito y ya baje a la lloradera, baje al reclamo. ¿Correcto? Y esto son ya datos del perfil del maltratador. Si además, por añadidura, y esto es determinante, le persigue, le revisa el celular, le huele la ropa, le revisa atrás del cuello, va a ver qué cosa tiene, le huele el cabello, revisa, usted lo encuentra de pronto en el dormitorio revisando sus ropas interiores, esa persona ya está mostrando un rasgo de celotipia y de hipercontrolador, sí. Ada Escobar dice, hola Vicky, importante hablar de esos energúmenos que a veces se visten de ovejas con cara de Santa Rosa. Así es, literalmente, exactamente, Adita. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Ahí tan lejos donde te encuentras, siempre nos encontramos en este espacio, bienvenida. Muchas gracias, efectivamente, lobos disfrazados de oveja. Son lindos, amorosos, galantes, inteligentes, caen muy bien, son hasta a veces reputados, pero en el fondo van minando la autoestima, minando el amor propio, van destruyendo, por desgracia, a esta persona con que se encontraron en el camino. Ya saben entonces, hipercontroladores. ¿Por qué vas a salir a esta hora? No, pero mira que tengo que la amiga, la mamá del compañerito del colegio de mi hija, no, a mí no me vengas con que salir, no, yo quiero que te quedes acá, no me gusta que salgas. No sales, no hablas por teléfono, no tienes redes, no
hay manera de liberarse de ese cerco. Es un cerco que él traza a tu alrededor. Hipercontroladores. Y sin embargo, cuando algo los enoja, por ejemplo, te confundiste y moviste su cuaderno de un lado para otro porque querías poner un orden y él no encuentra ese cuaderno. Se arma la de Dios es Cristo, como decía mi madre. Se arma la terrible pelea porque ¿por qué moviste las cosas de su lugar? ¿Qué te has creído? Tú no sabes que tienes que respetar mis cosas, no te metas con mis cosas, tú no sabes para qué es. Y entonces el maltrato viene por añadidura, tú no sabes para qué te metes, eres una inútil, y entonces se hiper enoja de tal modo que se sale el control de sus emociones en ese momento. Y no para. Porque tú te vas al otro dormitorio y pretendes que con eso se acabe. No, él te persigue hasta el otro lado y sigue hablando y sigue hablando. Tú te sales a la cocina a preparar algo y sigue hablando y te dice, sí, pero ¿por qué? Que no sé qué, y te persigue para seguirte hablando. No se detienen, no hay cuando paren, no hay cuando terminen de hablar. Y a menudo, cuando la cosa se agravó y te desarmaron, te pusiste a llorar y toda la danza, entonces empieza a buscar justificaciones. Es que tú pues me sacas de mi control, tú tienes la culpa, tú sabes, te quiero mucho, yo te doy todo lo que tú quieres, pero cuando te portas así me descontrolas, tú tienes la culpa. Le dice tantas veces que usted tiene la culpa que usted termina creyéndoselo. Porque si usted llegó hasta este punto, después de 20 características del maltratador, si usted llegó a este punto y no se fue, es porque algo de esta imagen y perfil de víctima usted guarda. Porque a la primera, si a mí alguien me trata así, pies en polvorosa y me desaparezco. Porque no me gusta hacer el papel de víctima. Sin embargo, si yo he recibido maltrato, si yo tengo nudos emocionales del pasado vinculados a la familia, si yo tengo ese perfil de víctima, entonces es muy probable que me siga quedando y no rompa con este vínculo, aunque todo el mundo me dice, pero ¿qué haces con ese tipo que no te deja que seamos amigos, no te deja que hagas nada? ¿Por qué? No sé, es que es mi esposo, es que es mi novio, es que ya así él es, yo le tengo que tener paciencia. Cuando usted empiece a decir esas cosas, es que está haciendo su papel de víctima. Entonces, en esas condiciones, estimados amigos, los que me están escuchando, que ustedes conocen, está identificando a alguna persona que usted conoce o que conoce por a través de una amiga, de una prima, de una pariente, pues póngale alto. Las personas que tienen esta imagen de víctima no se detienen por su cuenta después de que le revientan la cara. Ya vemos en la televisión a cuántas faranduleras conocemos que las han golpeado, las han chancado y han tenido que poner denuncia y luego han regresado y luego otra vez hasta que ya casi mueren y recién toman conciencia porque la autoridad interviene para evitar que las maten. Entonces no tenemos que llegar a ese extremo. Cuando usted ve que las cosas están avanzando y usted tiene oportunidad de hablar con esa persona que tiene condición de víctima no se va a detener sola, ¿correcto? No se va a detener sola porque ella existe porque existe un victimario. Ella le da poder a ese victimario. Entonces no lo va a detener sola, es muy complicado. Si usted le dice, mira, que por acá, lo que va a hacer ella es poner distancia entre usted y ella y entonces no la va a poder ayudar. Cuando eso ocurre, estimada amiga, busque a los centros de emergencia mujer, diríjase al Ministerio de la Mujer, está el chat 100, está la línea 100, busque ayuda para esa persona. Dígale, yo veo esto, no me doy cuenta de esto, le insulta así, le trata así y no quiere darse cuenta. Puedo traerla, mi amiga, para que se entreviste con ustedes y ustedes le expliquen. Entonces póngale esta barrera para que se dé cuenta de que está viviendo en una situación de maltrato que la va a poner en peligro de todas maneras. Entonces, si no se detiene, si no tiene control emocional, se hace la víctima y le hace sentirse a usted culpable de esto. Y además, usted se da cuenta que de repente la mamá está sufriendo, el papá está enfermo, la mamá está enferma, y usted va y la atiende como toda hija debe hacerlo. De pronto él le llama la atención, le dice, ¿por qué no te encuentras? Es que estaba con mi mamá, ya me tienes harta con tu mamá, todos los días con tu mamá. Y usted le duele en el alma porque se trata de su madre y su madre está enferma. Y él no podía esperar
no podía colaborar, la tuvo que reñir porque usted fue a cuidar de su mamá. Son preguntas que nos hacemos y que tal vez esto, por ejemplo, que nos narra, que esta persona por lo menos no tiene empatía con usted, ¿cierto? No tiene empatía con usted, no sufre con las cosas que a usted le duelen, porque se trata de la madre, del padre, de un hermano, en fin. Entonces vemos que no hay empatía. Este perfil, aquí estamos hablando exactamente de ese perfil al que conocemos con el nombre de maltratador. Ahora, el maltratador, hasta aquí estamos hablando de un maltratador psicológico, de alguien que manipula, que mueve, que transforma, que modela, que prepara el perfil de una personalidad a la que después va a poner contra las cuerdas y la va a chancar de todas maneras. Hasta aquí es la preparación psicológica, el maltrato, el acompañamiento, el reblandecimiento de esta persona, para después, porque después de este paso, pues ya viene de todas maneras el maltrato físico. Entonces, no esperamos, no debemos esperar llegar hasta aquí. Usted ve que ya él empezó a hacer el control, que ya empezó a aislar a las personas, ese es el momento preciso en que usted tiene que poner pies en polvorosa y desaparecer. Por favor, le pido, le ruego, no le diga: mañana me voy a ir porque tú ya me estás cansando, ya sabes, me voy a ir, mañana me voy a ir porque no sé qué, porque no sé cuánto. No le diga: te voy a denunciar porque me estás haciendo maltrato psicológico, yo ya sé que a mí me han dicho que eso es maltrato psicológico y yo te voy a denunciar. Eso no se hace, porque es como darle, que eso le sale a usted desde el inconsciente. Eso le sale como un toque de alarma para que él la detenga, para que él le diga que no se va a ir, que la quiere mucho, que se va a portar bien, para que él le diga y le ofrezca y le prometa cosas. Usted lo hace para eso. Si está en estas condiciones, busque una amiga, una hermana, un pariente, póngase de acuerdo y dígale: quiero que me ayudes, tal día, tal hora, espérame en tal lugar, ahí cerquita a la casa, voy a salir con mis cosas. Y nada más, no hables más, no le digas nada a nadie, espérame con un taxi, lo que sea. Y ese día, sin aviso, de manera disimulada, usted coge sus cosas y se va. Lo ideal es que usted ponga la denuncia por maltrato psicológico. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si usted no pone la denuncia? Él la va a denunciar a usted por abandono de hogar. Entonces usted agarra sus cosas y va de frente con sus cosas en la mano, con el familiar que le está apoyando, va de frente a la comisaría y denuncia el maltrato psicológico por esto, por esto, por esto, por esto. Me ha amenazado, me ha dicho así, me ha dicho así. Entonces todo eso va trabajando en el perfil del maltrato psicológico que el policía debe de darle forma y resolver. Entonces, no puede usted llegar hasta el final, no puede usted llegar a esperar a que él se prepare para darle el golpe físico que usted está probablemente temiendo que ocurra. Dime. Patricia Janet dice: muchas veces somos víctimas producto de la crianza que hemos recibido. Lo que para nuestros padres era disciplina, hoy como adultos nos damos cuenta de que era maltrato. ¿Cómo nos condiciona la crianza, no? Totalmente de acuerdo, mi querida Patricia. Efectivamente, la crianza, y fíjese, yo quería hacerles mención de un detalle que considero importante. Fíjense, ¿cuáles son los factores de riesgo para vivir dentro de una relación de maltrato, para que ocurra la violencia y el maltrato? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Aquí tenemos un cartel: pobreza, machismo, desigualdad, familia disfuncional y educación de pobre calidad. La pobreza, no hay demanda satisfecha, no hay demandas principales ordenadas y satisfechas. Machismo, superioridad, sentido de la superioridad del hombre sobre la mujer y permisividad para esos factores en la familia, en la sociedad, en el trabajo. Es desigualdad: te doy el mismo trabajo a ti que eres hombre y a ti que eres mujer, pero al hombre le pago más. Desigualdad económica, social, política, que son los factores que vivimos con ellos todavía. Familia disfuncional: si usted, además de todo esto que ya tenemos en el Perú, le añade una familia disfuncional, es decir, los padres se divorciaron o los padres viven juntos pero se trompean, se pegan, se insultan, entonces ya tenemos un grave problema más. Y si además tenemos lo que hasta ahora hemos tenido, queridos amigos, una educación de pobre calidad,
porque es una educación de pobre calidad, porque es una educación solo academicista, una educación que solo entrena a un lado del cerebro, el hemisferio izquierdo, pero el hemisferio derecho abandonado. Solamente hemos alimentado de datos, datos, datos. Nos hemos convertido en seres repetidores, mnemotecnistas, mecánicos. Hemos perdido de vista el hemisferio derecho y por lo tanto el análisis, la síntesis, la capacidad para reflexionar, para crear, para usar la creatividad y la fantasía, que son herramientas para desarrollar una cognición de alta calidad. Una educación que es lineal, que no es dinámica, una educación que vive con datos falsos, que no sincera su perfil curricular, que trabaja solo para el dato y no para las verdaderas inteligencias. Factores de riesgo. Entonces el Perú es en realidad un escenario donde se confluyen todos los factores de riesgo para maltrato psicológico. Los factores de riesgo serían estos. Pero hay también factores condicionantes. Y esto es interesante darnos cuenta. Factores condicionantes. ¿Cuáles son esos factores condicionantes? Los intrínsecos, los que vienen con usted, los genéticos que viene usted trayendo por herencia, ¿no? Y los que tienen que ver con la neuroanatomía, con la organización funcional, la organización anatómica de su cerebro. Y el factor neuroquímico, cómo están trabajando sus neuroconductores, cómo están trabajando sus neurotransmisores. Estos son factores que van a condicionar la presentación probable de este maltrato psicológico que termina generalmente en el maltrato físico. Estos son factores condicionantes, que solo falta un detalle para que se desencadene. Ese detalle, para desencadenarse, tiene que ver con esto. Con el miedo, con la falta de conciencia o un tipo o una ausencia de conciencia o un tipo de conciencia en particular, y que además tiene que ver con el autocontrol, el automanejo, el autogobierno. Si yo tengo un miedo exacerbante y tengo defectuoso mi sistema de conciencia, y no tengo ningún autocontrol porque en mi casa siempre me han criado, quiero esto, toma, quiero el otro, toma, quiero aquello, toma, 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 toma. Entonces toda la vida me han dado. No me he acostumbrado a generarlo, a gestionarlo, a procesarlo, a trabajarlo, a tolerar, a esperar. No, yo siempre he pedido y me han dado. Entonces no tengo autocontrol porque no he aprendido a resistir, no he aprendido a tolerar, solo recibo, solo pido y recibo por consiguiente. Cuando esta tríada ocurre, problema de conciencia, problema de autocontrol y además miedo, entonces podemos argumentar de repente que hay una condición de facilidad para que ocurran, ¿qué cosa? Las psicopatías, el trastorno antisocial de la personalidad o el síndrome disejecutivo. Son presentaciones que van a ocurrir y que pueden confluir con la facilidad para que se pueda dar este comportamiento de maltrato psicológico. Ahora, claro está que las psicopatías, por ejemplo, tienen una característica y es 11% menos de sustancia gris. Y eso genera algunas características típicas, como por ejemplo, un poco trabajo de la corteza prefrontal. El poco trabajo de la corteza prefrontal y el crecimiento de la amígdala cerebral van a confluir, van a confabularse para permitir esta falta de control del impulso. Ahora, en particular, el síndrome disejecutivo, por ejemplo, presenta una disfunción en el lóbulo frontal. Y esta disfunción en el lóbulo frontal va a tener, por supuesto, consecuencias también negativas. Aquí, por ejemplo, en el síndrome disejecutivo encontramos también una disfunción de la personalidad. Y esta disfunción, esta disociación de la personalidad revela una alteración del sistema dopaminérgico. En general, la psicopatía, el trastorno de la personalidad, aquí hay de todas maneras una alteración, una desregulación del sistema dopaminérgico. Hay un aumento de dopaminas descomunal. Obviamente la dopamina es la que nos permite el placer. Y hay
el cerebro que es, además nosotros tenemos un cerebro hedonista, el cerebro le gusta lo que le gusta, lo que quiere, lo que demanda, ¿ah? Entonces, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, un déficit de la función ejecutiva. Vamos a encontrar poca acción, poco entrenamiento de este segmento que se llama corteza prefrontal. Si a eso le sumamos que en su condición de hombre tiene la porción de testosterona que corresponde a los hombres, entonces tenemos una dupla absolutamente peligrosa, donde no hay freno, donde no hay límites, donde no hay el juicio común, y hay más bien sí mucha ira, mucho descontrol del impulso. Todo eso va a ocurrir, pero tenemos entonces una tríada peligrosa. La testosterona, que aumenta, que sumada al aumento del nivel de saturación de las dopaminas y aumenta las noradrenalinas, si a eso le vamos a sumar una desordenada y poca función, poca intervención de la corteza prefrontal, entonces sí nos estamos refiriendo a un cuadro bastante complicado, bastante difícil, en donde por lo general vamos a tener una secuela de manifestación en el orden de las relaciones sociales con dificultad y relacionándonos exactamente con personas cuyo perfil del maltratador es más cercano. Ciertamente, ¿puede un psicópata ser un maltratador? Sí. ¿Puede un narciso ser un maltratador? Sí. Son maltratadores. ¿Puede un trastorno de la personalidad, un trastorno antisocial de la personalidad se presenta como maltratador? Sí. Estos son casos donde hay obviamente un cuadro clínico, pero que también hay maltrato psicológico. Pueden haber casos donde no hay psicópatas, donde no hay trastorno antisocial de la personalidad, donde no hay síndrome disejecutivo, pero hay maltrato. Sí, claro, puede haber. Las personas, les dije hace un momento que los factores de riesgo tenían que ver con, por ejemplo, la pobreza, el machismo, la desigualdad. Si una persona vive en estado de pobreza, con altas demandas y no resuelve sus demandas, ya sabemos que tiene mucha rabia. Si además ha sido entrenada bajo los parámetros del machismo, ya sabemos entonces que su rabia se va a descargar contra las mujeres, porque él ha aprendido a creer y se ha creído así que los hombres son superiores a las mujeres. Entonces, como necesita descargar su rabia y encuentra a alguien que tiene perfil de víctima porque ha recibido ese mismo maltrato de su padre, entonces ya tenemos dos elementos cooperantes: la pobreza, el fracaso económico, más el machismo. Si además usted se encuentra en esas condiciones con una familia que ha venido de este señor viene de una familia con desorden, con una familia disfuncional, entonces esta tríada por lo general produce situaciones de maltrato psicológico. Si eso le sumamos, como que en realidad les estoy comentando, la educación en el Perú no es una educación para formar personalidades, no existen los colegios que forman personalidades. Si existirán, probablemente no los conozco, pero la mayor parte de colegios lo que forman son chicos para que terminen la quinto de secundaria y puedan ingresar a la universidad y escojan alguna carrera, algún trabajo, qué sé yo, y más le importa matemáticas, álgebra, geometría, trigonometría, economía, historia, geografía, etcétera, antes de formación de personalidad. Por eso es que la mayor parte de colegios no tienen pues psicólogos, porque los psicólogos pudieran ayudar y colaborar con el perfil de desarrollo, con colaborar para afinar este crecimiento de la personalidad que debe crecer todos los días de nuestra vida. Vamos contribuyendo, vamos formando a la personalidad. Todos los días de nuestra vida la personalidad se aumenta, se perfecciona, se mejora, se corrige, se modela. Entonces sí tenemos que desarrollar un comportamiento preocupante, cercano a una serie de responsabilidades que están de la mano para que la personalidad pueda afinarse. Entonces, sí hay que identificar al maltratador porque no debemos llegar al perfil del maltrato psicológico. Sí hay que identificar a la persona con la que compartimos si tiene estos rasgos. Yo les he mostrado más de 20 rasgos, 22, pero que usted tiene que identificar. Si usted llegó si de los 22 se presentan 7, señora linda, cambie por favor de pareja si no está casada. Y si está casada, pues evalúe la salida
para que pueda usted poner esa distancia que necesariamente requieren para recuperar su identidad, recuperar su amor propio, recuperar su credibilidad, recuperar sus relaciones saludables con la familia, recuperar su vida, para que usted recupere su celular, recupere sus redes sociales, recupere sus contactos, recupere su vida, para que no más vuelvan a controlarle las llamadas, a quién llamó, cuántos minutos habló y por qué, ¿no? Y yo recuerdo que alguien me decía, una médica me decía que el novio le decía, ¿y por qué todos tus pacientes son hombres? Entonces, bueno, ella le decía, yo qué sé, pero no es que sean hombres todos, lo que pasa es que probablemente sea una coincidencia, por último, que en estos días se hayan presentado. Qué raro, ¿no? Qué raro que todos tus pacientes ahora último sean hombres. Eso, por ejemplo, ya es maltrato psicológico. ¿Qué presume que yo me selecciono como paciente solo a los hombres? Esto quiere decir golpear en lo profundo de su identidad, golpear en lo profundo de su honor, para bajonear, para reducir el ímpetu para la defensa, para dejarla sin respuesta y sin defensa. Cuando una persona pierde sus propias defensas, entonces se abandona y solo espera que su salvador pues la guíe, la contenga, la soporte. Y su salvador es la pareja, porque es el que tiene el poder. Entonces, no le tiene usted que dar ese poder a nadie. No le tiene usted que dar patente de corso para que le gobierne la vida. Usted tiene el derecho, tiene la obligación de dirigir su vida y de dirigirla bien. Entonces, ¿qué cosa es salud mental? Salud mental es ese bienestar, esa sensación de bienestar que yo tengo que me permite satisfacer mis necesidades básicas. Esa es la primera característica. Lo segundo es que soy capaz de hacer una actividad productiva, soy capaz de trabajar, soy capaz de resolverme con mi trabajo mis propias demandas. Tercero, soy capaz de hacer de mi trabajo productivo una forma también para servir a las demás personas, a mi comunidad, a mi distrito, a mi cuadra, qué sé yo. Si yo puedo hacer estas tres cosas, entonces quiere decir que yo estoy alcanzando ese punto intermedio que le llamamos salud mental. A propósito, hoy estamos haciendo el recuerdo del Día de la Salud Mental, que demandamos que en el Perú se atienda como se atiende la salud física. Nosotros creemos que no hay salud sin salud mental. No es que nos tenemos que ocupar de los problemas del estómago, del hígado, del páncreas, de la vesícula, del riñón, no solamente del cuerpo físico. Debemos ocuparnos de la mente. Ese nervio vago que sirve de puente entre el aparato psicológico y el cuerpo, es tan importante mantenerlo saludable, es tan importante mantenerlo protegido, es tan importante que haga su tarea para que el cuerpo se someta a los mandatos del cerebro, de un cerebro sano, y que el cerebro le deje que usted tome el control. No que el cerebro se dirija con piloto automático y haga como le parece, porque ya sabemos que el cerebro es hedonista y por lo tanto va a conducir el carro por el lado de sus placeres. Y muy probablemente esos placeres no son necesariamente los más saludables para usted. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observe, dése cuenta, busque el concurso de una persona amiga, y si usted siente que se asfixia porque nadie se le acerca, porque ya perdió amigas, porque ya no tiene familiares cerca, entonces comuníquese con el Centro de Emergencia Mujer, con el chat 100 o con la línea 100 y pida ayuda. Si usted sale inmediatamente, por favor, le ruego, no anuncie que va a salir, no anuncie que se va a ir, no anuncie que lo va a dejar y que lo va a denunciar, no anuncie, solo hágalo después que se va. Pero que sea una cosa que usted planea, que sea una cosa que usted organiza en su cabeza y que cuente con el concurso y la compañía de alguna persona que es amiga suya, que es pariente, que es su mamá, que es su hermana, algún familiar, porque estas cosas requieren de testigos que la acompañen a ir a poner la denuncia cuando usted deja el hogar por maltrato psicológico. Usted tiene que decirlo. Si usted le deja esa puerta libre, no solo el maltratador va a reforzarse, porque va a ir a la comisaría y va a decir que está usted denunciada por abandono de hogar. Mucho cuidado, hágalo de manera prudente, de manera responsable, de manera organizada, que le permita a usted
saldar estas distancias que son saludables y que le van a permitir a usted emprender quizás una vida con más calidad y quizás una vida con mejores pensamientos. Le decía que estamos en memoria de lo que es el Día de la Salud Mental, en una situación en la que la salud mental se encuentra en pandemia también. Porque si bien es cierto, tenemos una pandemia física, también tenemos una pandemia mental. Porque en las casas, en los hogares del Perú, hay ansiedad, hay estrés, hay depresión, hay miedo, hay incertidumbre, hay angustia, hay ataques de pánico. Y tenemos entonces la salud mental quebrada. La salud mental quebrada que como corolario, como la cereza del pastel el día de hoy que estaba siendo interpelado el ministro de Educación, me ha llamado mucho la atención hace unos días que se había afirmado, que el Ministerio de Educación había afirmado que existe un equipo de psicólogos que están cuidando de la salud emocional de los profesores en esta cuarentena, en este proceso de confinamiento y de dificultad que vivimos. Lamentablemente, yo creo que ha sido un abuso del lenguaje del ministro de Educación, o tal vez simplemente no tengo yo la información, pero me parece muy extraño que existiendo un equipo de psicólogos que atienda la salud emocional, ¿cómo es que los profesores tienen que trabajar una jornada mayor a las 6 horas y que además se les pide informes, más cuadros comparativos, más etcétera, que probablemente no conocen los psicólogos que los profesores están trabajando 10, 12, 14 horas y que terminan de trabajar a veces hasta las 11 o 12 de la noche, y que si se termina de trabajar a las 11 de la noche, después de las 11 recién el profesor podría empezar a procesar sus informes y sus cuadros y todo lo que le han pedido. Es decir, están obligados los maestros a trabajar hasta los 14, hasta por ejemplo a las 2 de la mañana. Resulta paradójico decir, están cuidando su salud emocional, pero sin embargo los obligamos a presentar informes, cuando ya sabemos que hay en este momento una alta crisis emocional en los hogares peruanos. Además, por ejemplo, por añadidura, las empresas que están con trabajadores en teletrabajo persiguen a sus trabajadores, les envían fotos, les envían, los graban, los vigilan permanentemente en sus redes para ver si están entrando o no, para ver si están trabajando o no, les piden que les envíen fotografías. Entonces, ¿esto cómo se llama? Persecución. Si el ministro de Educación decía, no, yo estoy segura de que hay una suerte de apoyo psicológico, emocional, nosotros no lo vemos. Y al contrario, nos parece que hay un atentado psicológico y emocional contra los padres, contra los profesores, contra los estudiantes. Y por cierto, porque obligar a un estudiante a que permanezca varias horas en clase es altamente perjudicial para la salud cerebral. Ya lo hemos dicho en una ocasión anterior. De modo tal que creo que la salud mental en este momento en el Perú se encuentra en grave riesgo. Queridos amigos, estamos llegando al término de esta tarde en donde estamos trabajando este tema que me han solicitado muchas personas, el perfil del maltratador. Vamos a entrar las próximas semanas a trabajar temas relacionados. Seguramente, por favor, escríbanme, pero probablemente podamos trabajar tal vez los temas relacionados con psicopatía, con trastorno antisocial de la personalidad, síndrome disejecutivo, probablemente algunos indicadores que pueden ser, por ejemplo, el perfil del narciso. Podemos irlo trabajando para compartirlo con usted. De esta manera hemos llegado a esta parte de la tarde. No olvide que si usted encuentra en este perfil del maltratador solo 7 características de las que hemos hablado, es momento de poner fin, mi querida amiga. Busque por otro lado, que estoy segura que usted encontrará a alguien que encaje con su personalidad. Y si efectivamente usted tiene el perfil de la víctima, ojo, no es su culpa. No es usted solita la que se hizo. Usted vino con algunas condiciones, el medio social facilitó lo demás. Y ya hemos hablado del medio social, mire usted, pobreza, machismo, desigualdad, familia disfuncional, educación de poca calidad. Son los factores que estamos viendo que ocurren en el Perú de hoy. Entonces no es difícil encontrarse en estas condiciones. O en la condición del maltratador, que es el caso extremo y doloroso, o en la condición de víctima, que como le repito, es una condición que a veces parece que ocurre con normalidad. Pero no podemos sucumbir
a estas cosas que ocurren en un medio como el nuestro, cuya educación ha sido siempre para un segmento, ha sido lineal, ha sido repetitiva, no analítica, no razonante. Necesitamos escuelas críticas, escuelas razonantes, escuelas para la discrepancia, escuelas para ser capaces de analizar y criticar, no escuelas para repetir. Esto es siempre uno de los reclamos que hemos hecho y que creo que es importante analizar. Queridos amigos, de esta manera entonces me estoy despidiendo de todos ustedes. Les agradezco que se hayan conectado, que les agradezco mucho que todos los jueves están ustedes allí conmigo para compartir espacios. Les pido por favor que compartan este video con sus amigas, con sus parientes. A alguien le va a servir. Usted me encuentra en las redes. Búsquenme para hacer las consultas que considere pertinentes. Siempre me encontrarán aquí. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima semana.